Bueno, hombre, me has dicho qué tal. O sea, solemos hacer siempre una pequeña farsa que es fingir que empieza algo, ¿no? O sea, que ahora mismo le acabo de dar al rec y que acabamos de llegar a algo de eso, que no llevamos un rato Pues, hablando. Entonces, ahora ya buenas decimos que tardes, lo Bartolo, ¿qué fingimos, tal ¿no? todo? ¿Todo bien? Ángel. Muy buenas. Me habías dicho que querías abrir el melón tú. Yo me he dado cuenta de una cosa, no eres el primer invitado, pero hemos hecho una cosa que es como súper descortés, que es que nunca presentamos a los invitados. O sea, es decir, que hemos tenido, nunca los hemos presentado. Entonces, como me decías que querías abrir tú el melón, te voy a dar como la opción de que tú elijas si quieres que te presentemos o si no. O sea, si directamente empezamos a hablar sin introducción. Yo creo que no es necesario. Lo importante es lo que diga. O sea Te bueno lo o sea malo, compro. Vale, pero perfecto. Perfecto. quién soy, a quién le interesa. A mi madre, que ¿habéis jugado con el chat GPT? ¿Habemos, perdona? ¿Hemos? ¿Habéis jugado con el chat GPT? Yo Bueno, un no poquito he a veces. llegado. Sí, a veces, o sea, cuando salió, cuando alguien, o sea, yo creo que lo abrieron en no sé qué momento y de repente alguien me mandó un link enseguida de, mira, han abierto esto y fíjate qué cosas se pueden hacer y tal. Y estuve jugueteando esa tarde y la siguiente un poco con él, a ver lo que daba de sí o por dónde iban los tiros y tal. Y luego como que me cansé, se me pasó el arreón y luego me di cuenta que sí, que pasados unos días empezó a hacerse como muy viral y la gente empezó a tirar mucho de él y eso. Pero ya te digo, jugueteé un poquito con él al principio, hará unos meses, justo antes de que empezara a hacerse como súper viral todo el tema, y luego dejé de hacerle caso. O sea, decir, lo tenía un poco abandonado. ¿Tú, Rubén, has llegado a juguetear un poco con No, ChatGPT o nada? sé cosas de él, pero no. Jugueteé con uno de años antes de ese, pero que entiendo que sería bastante peor. Pero no, con ese en concreto no. Deduzco, como has sacado el tema, que tú sí has andado hurgando un poco, ¿no? Estaba jugueteando y la pregunta era, claro, si no habéis estado liados con él, porque es bastante sorprendente. Si el bicho es inteligente, no lo es. O sea, te hace cosas sorprendentes. Tú dices, explícame la relatividad especial a nivel de chaval de 15 años en rima. y te hace un poema explicándote la relatividad especial. O Sí, sea, sí, por sí, sí, ponerte un sí. ejemplo. Se ha quedado un poco como... o le dices, oye, el otro día, por ejemplo, digo, escribe un programa que simule el juego de la vida. Y entonces te describe lo que es el juego de la vida de Conway, te escribe el programa, definiendo las variables de modo que tú lo entiendes, te explica el programa en fin, o sea, es brutal. Está muy, sobre todo Eso es para súper códigos. potente. Algo había leído. O sea, que si tú le pides código, él te da código también. O sea, no solo te genera. Vale, 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 Sí, vale. sí. Esa. Le dices que te programe el algoritmo de visibilidad y te lo programa. ¿En serio me lo estás diciendo? O sea, que asumo Sí, que entonces tendrá algún motor de búsqueda, estará conectado con algún motor de búsqueda ya o algo. Y, ostras, espera. O sea, está accesible el algoritmo de visibilidad en algún sitio en internet, o sea, en plan que yo me lo pueda descargar. Esto no debería estarlo preguntando yo, es un poco vergüenza. Sí lo está, ¿no? sí, sí, sí Vale. Me había asustado porque digo, si por estas cosas de la vida no estuviera accesible, me resultaría muy inquietante que hubiera hecho una especie de ingeniería, que el chisme fuera capaz de hacer ingeniería inversa y a partir de la definición de algoritmo de visibilidad, que es así que me consta que está por ahí, pueda generarlo él. No creo que sea tan potente, ¿no? Lo que hará será buscarlo, ¿no? No, En internet, ¿no? hasta donde yo bueno, sé, en sí, realidad, no crea. ¿eh? Digo que hasta donde yo sé, sí, todo lo que sabe es porque lo tiene por. O sea, no crea, No, no. crear también crea, ojo, ¿eh? Crear también crea. Lo que no sé es Yo creo que hasta es qué punto todo. es capaz de crear. Hasta donde sé que. Bueno, el caso ese que decir, no sé. Hasta donde sé que es por probabilidades de aparición de lo que ha aprendido el de texto y texto, por probabilidades de aparición de una palabra, por así decirlo rápido y mal. Una palabra detrás de esta normalmente suele venir esto y lo suele hacer así, a golpe de probabilidad y estadística. O sea, digamos que ese es el entrenamiento de la red, digamos, explicado de manera muy sencilla, ¿no? Que la red lo que intenta es adivinar la palabra que viene después. Y a partir de ahí, y metiéndole muchísima información de entrenamiento, pues resulta que parece que sea inteligente. Claro, o sea, te puede. Pero en Bueno, realidad, claro. digamos, llamarlo inteligencia artificial, que era, digamos, sobre lo que quería discutir, es exagerado porque en realidad lo que hace el bicho es encontrar unos patrones que son muy sofisticados y nosotros no podemos
detectar, pero a través de ellos simula que tiene un discurso que es inteligente. Pero vamos, se le puede engañar, se pueden hacer cosas muy divertidas. Porque tú puedes... Yo ya te digo, yo me puse a jugar con él en plan forzar, como estrangular un poco, ¿sabes? Ir forzando la conversación. O sea, intenté mantener una conversación natural con él, como mantendría con una persona. Es como, a ver hasta qué capa de, digamos, cuánto puedo retorcer, cuánto puedo, entre comillas, mira, a mis amigos que me conocen y tal, les gustaría hacer, a que le tocaste mucho los huevos, ¿no? A que empezaste a tocarle mucho los huevos y tal. Sin mala intención, o sea, sí que intenté decir, vamos a empezar a jugar con ver hasta qué punto, ¿no? Y sí que llega un momento en que me contestaba cosas que eran, claro, que eran un poco desconcertantes en el sentido que te está dando por hecho, está asumiendo, es decir, claro, a lo mejor solo por probabilidad de cómo interactúa con humanos, está asumiendo cosas que es bastante certero en la heurística de lo que está. Entonces le llegué a preguntar, ¿tienes acceso a mi altavoz? ¿Tienes acceso a mi tal? Porque creo que dijo algo así como, bueno, me alegra, o sea, que me alegra saber que te ha llamado la atención o que te ha sorprendido esto. Digo, anda, ¿y cómo sabes que me ha sorprendido? Por el tono que has empleado. Digo, pero tú no sabes qué tono he empleado, simplemente estoy escribiendo texto. Dice, no, pero puedo deducir por el texto que escribes, puedo asumir que tiene un tono o un tal. Le digo, ¿tienes acceso también a mi altavoz? ¿No? ¿Puedes escuchar también mi voz? ¿Puedes saber si me río o si tal? Y me decía que no. Y... Esto es. Luego ya, claro, cuando empiezas como a repreguntar y a tal, ya te das cuenta que puede caer como en bucles, o sea, autorreferentes y volver a contestarte otra vez lo mismo y volver a tal, ¿no? O le puedes hacer la misma pregunta y contestarte cosas distintas a la Sí, misma vamos, que pregunta. no reacciona como una en plan, que ya te lo he dicho, tío, o sea, decir, no me se abrasas, ¿no? O sea, tal, esa clase de cosas no las hace, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que llega un momento en que tal. Pero no, me sorprendió muchísimo. Luego, sobre todo ese aspecto de, ¿serías capaz de crear un cuadro barroco que represente a un futbolista? Y es que el cabrón te saca ahí un cuadro estilo, pues eso, con claroscuros o tal, ¿no? O sea, de un futbolista de primera división con el balón, o sea, era una cosa, vamos. Eso se llama, esa es la parte, lo que llaman Dalí. Dalí es ChatGPT para imágenes y cosas así. Sí, la versión. Está hecho a posta de ALL-E. Y creo que los han unido los dos y efectivamente. Pues mira, ahora que se ha ChatGPT, la noticia así como más... La noticia más curiosa que leí al respecto, que me la mandaron excompañeros míos del cole de aquí, que era que algunos colegios de aquí ya se estaban planteando seriamente no poner según qué tipo de deberes, de homework, de mandar a los chavales según qué tipo de deberes, porque ya habían descubierto que ensayos que les habían pedido hacer a los chavales, por ejemplo, hay asignaturas aquí, claro, a nivel ya casi, pues lo que sería el equivalente al code de antes, ¿no? O sea, preuniversitario y todo esto, pues ya les piden aquí que redacten ensayos de, pues yo que sé, de varias páginas sobre un tema, sobre tal. Y ya se habían dado cuenta que si se lo pedían a ChatGPT, podía sacarle sobresaliente en los ensayos. Luego, entonces, han desarrollado también, pues, no sé qué sitio, una aplicación para detectar si lo que le llevas está hecho por ChatGPT. Porque, como lo que decía Bartolo, esos algoritmos... Probabilidad de palabras, dices. O sea, claro, porque como eso, tú pones y dices, uy, eso está por ChatGPT, porque esos patrones sofisticados que él encuentra y pone no suelen ser los de los humanos ni mucho menos. Entonces, cuando se detectan esos patrones, te dice, de ChatGPT. Ya, que a lo mejor a un humano se le pasan por alto, pero alguna otra inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya estamos ya en el nivel de inteligencias artificiales. Sí, claro, escalada. No, pero fíjate que la historieta es porque no estamos hablando de inteligencia, porque es exactamente lo mismo que hacíamos con los trabajos que hacían los chavales hasta ahora. Depende de cómo leías aquello, rápidamente ibas a Google, buscabas un trozo de texto y aparecía clavado. Claro, y lo encontrabas que era una copia. Tal, sí, cosas de estas. Ahora ocurre exactamente lo mismo. La historieta está en que la búsqueda se ha convertido en algo más sofisticado. O sea, que lo que realmente van a cambiar estas cacharras son los métodos de búsqueda. O sea, y por eso Google está cagado ahora, porque Microsoft es que está tirando para adelante con esto. Sí. Y eso se va a incorporar al motor de búsqueda. Y claro, las búsquedas ya no son sofisticadas hasta el extremo que te pretenden dar la respuesta directamente de lo que tú estás buscando, ¿no? Que es la pregunta que le estás haciendo. Pero claro, no está, o sea, para hacerlo bien tendrás que aprender a hacer la pregunta y pedirle las fuentes y luego poder consultar las fuentes. Ese será,
será la diferencia entre un trabajo profesional y uno que no lo sea. Alguien que pierda su tiempo en comprobar las fuentes, ¿no? Y no crees exactamente lo que te está diciendo el buscador. Porque si va a páginas que son terraplanistas, pues... Es ejemplo, inquietante, si tú... ¿verdad? O sea, porque yo ya tenía, no sé si eso es una inquietud que comparto ahora con vosotros y yo creo que he hablado con amigos más veces y tal. Yo ya tenía la intuición de que, o la sospecha, o la inquietud de que ya estoy muy sesgado por los algoritmos a la hora de buscar información. Una de las cosas que me gustaba de la primitiva Internet respecto a la de ahora es que no era tan sofisticada a la hora de filtrarte y de seleccionarte la información a la que querías acceder. Entonces, pues bueno, pues aquello era un poco como la jungla, los algoritmos de búsqueda y las cosas de esas no eran tan sofisticadas más tal, y tú encontrás ahí como más raw data, no sé cómo decirte, o sea, como información ahí más cruda y más tal, y tienes tú que hacer más trabajo de proceso, de filtrado, de esto me interesa, esto no me interesa, esto es más relevante, esto tiene que ver con lo que estoy buscando, esto no y tal. Y me da la sensación de que han llegado a un nivel de sofisticación tal, cruzando datos e información de redes sociales, de interacciones que has tenido, de tal y de no sé qué, que ya cuando le dices quiero buscar algo que se haya escrito sobre no sé qué cosa, ya me da la sensación de que de que los motores de búsqueda y los algoritmos de si lo buscas en una red social o si lo buscas en no sé dónde, me da la sensación de que ya te tienen un perfil tan marcado, o sea, que te dirigen de forma muy específica a una serie de fuentes. Y claro, y estás perdiendo, la sensación que me da a mí es que muchas veces estoy perdiendo oportunidades de enterarme de cosas porque me filtra demasiado. No sé qué intuición tienes tú respecto a eso o qué feeling tienes tú respecto a eso. Si es algo que te inquieta, bueno, vosotros, los dos. Pero bueno, por lo que sé, los buscadores van más allá de lo que fue el motor inicial de Google de tanto éxito, ¿no? El PageRank. Y a eso se ha añadido, digamos, redes neuronales que lo que hacen es aprender de lo que a ti, de tus preferencias. Entonces, digamos que efectivamente la sensación que tienes es que en cierto modo eres carcelero de ti mismo. Exacto. Bueno, exacto. Pero bueno, pues se trata de bajar más en la página, ¿no? Y ya está, tampoco... Sí, porque además está el añadido de que Google no deja de ser una empresa de publicidad y gana dinero de la publicidad y hay gente que paga porque, oye, ponme cuando busquen tal y cual. Entonces, está claro. Lo que dice Bartolo más eso, efectivamente. Sí, hacer scroll down, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, con esto en el buscador ahora es que te va a dar la respuesta directamente. Sin mandarte eso es un documento que claro, estás como delegando más en él y menos en ti, ¿no? Si tú le preguntas, oye, dime qué es un autovalor y ponme un ejemplo. Y pues el tío que lo hace perfecto, vamos, acojonante. Y yo le dice, era 1 3x3, te da una clase magistral. Sí, y la verdad que eso está guay. Lo que quieres. Lo hace muy, la verdad lo hace que muy eso bien. Está guay. O sea, pero no sabes de dónde lo está sacando. O sea, entonces, bueno, igual si no sabes del tema, puedes sospechar que te está metiendo y de hecho, cuando le vas subiendo el nivel, ya se va perdiendo. Ya le vas pillando, ¿no? Ya, claro, ya si afinas demasiado, es algo muy técnico, no muy específico, claro, ahí ya igual. Ya no he tenido entrenamiento suficiente para buscar patrones en algo que para no tiene ningún sentido semántico para la máquina, porque no es inteligente. Ya sé que insisto mucho en ese tema, pero está bien. Es que lleva una confusión. Entonces la gente se va a pensar que existen inteligencias que conducen coches y eso es muy peligroso, ¿vale? El problema de la inteligencia no está ni remotamente resuelto todavía, todos los especialistas te lo dicen. Y lo que esta gran revolución que hay ahora es más una cosa de bocina por parte del medio de comunicación, noticias pagadas por empresas que quieren recabar capital para llevar adelante el proyecto. Y la forma de que funcione es dando este tipo de noticias por el periódico, porque luego si buscas los papers no habían salido todavía los de ChatGPT, o sea que eso no lo ha visto nadie más que la empresa que lo ha creado. Entonces no tiene contraste. Sí, que tampoco se puede hablar de forma muy rigurosa, ¿no? De los algoritmos o de qué es capaz de hacer y que no. De hecho, OpenAI, la que ha hecho ChatGPT, que tiene cierta ayuda humana. En muchas conversaciones le tienen a humanos por detrás y en algunas someten incluso. Sí. Controla, sí. Eso tengo entendido, lo he leído en algún lado. Dependiendo de qué perfil de usuario tengas o si eres...
No Ni te idea. suele decir, pero tengo eso entendido. No sé hasta qué punto. Sí, que sería como decir que funcional. parte del proceso de aprendizaje o del entrenamiento es supervisado, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, Eso es. Y lo es, porque tú puedes tener conversaciones con él en el que se equivoque y le estés diciendo que se equivoca y tal, y tengo algún compañero que al final ha acabado hablando con el asistente. amigo, Y, o sea, que sí que puede llegar a saltar, ¿no? Sí, sí, sí. y efectivamente le han comentado que claro, que está en entrenamiento y que él está aprendiendo y que cuando detectan errores, pues los tíos lo Corrigen. intentan quitar el sesgo, ¿no? Sí, porque además, claro, ¿Cuál diríais por vuestra intuición que es la diferencia más fundamental? Porque es verdad que a lo mejor a la hora de tratarlo, pues yo que sé, más si te quedas en el terreno de la divulgación o incluso del periodismo más sensacionalista, de impacto, de tal, lo quieres vender como que es una inteligencia, como que es un tal, es como, ¿cuál sería la diferencia como más de bulto, más fundamental que ahora mismo lo distingue, o sea, distingue a esa clase de inteligencias artificiales o de algoritmos más o menos entrenados y tal de lo que entendemos como inteligencia humana, ¿no? De los atributos de la inteligencia humana convencional, la que tenemos todos? ¿Cuál sería, digamos, para vosotros no, es que la diferencia fundamental o de bulto, o sea, que la diferencia es, o sea, ¿cuál es, qué diréis vosotros que es la, o sea, porque claro, yo me pongo a hablar con alguien que es tonto, no, no sé si me explico, ¿no? Me pongo a hablar con un humano que es un humano de verdad, pero que no da mucho de sí, y a lo mejor dices, joder, es que, claro, es que también me empiezo a rascar y enseguida, claro, empieza como a patinar también y como a tal. Entonces ya, pero esta persona claramente, aunque sepa aparentemente mucho menos que una inteligencia artificial, tiene inteligencia porque Es que es complicado. es Es muy complicado, ¿verdad? complicado porque, sí, porque en realidad, ¿sabes? No hay ninguna necesidad para que las máquinas que finalmente logren ser inteligentes lo sean en el sentido en el que nosotros lo somos. Exacto. O sea, tú puedes hacer una definición muy amplia de inteligencia y básicamente podría ser algo así como la capacidad de encontrar soluciones o adaptaciones a situaciones totalmente nuevas. Eso sería tan general que yo creo bueno, que a lo mejor por tan general que no sirve, pero en general las máquinas todavía no pueden hacer eso. O sea, pueden, digamos, adaptarse en condiciones de laboratorio muy restringidas, con reglas muy determinadas y tal. Pero yo qué sé, por poneros un ejemplo, las inteligencias, las IAs ahora que están manejando automáticamente los coches, ¿no? Pues están entrenadas y entonces si ven una señal de stop, pues se para, el coche para. Y también si ven a un peatón, pues el coche para no atropellarlo. Pero cuando ven a un tío que lleva una señal de stop cogida en la mano, o sea, entran en No, pánico. no, no, no. Sí, sí, sí. Había problemas hasta con un muñeco de nieve hecho en la acera. Ya, claro, que eso qué es un peatón, es una señal, es un lardo, Sí, sí, me paro, no sé, va a cruzar, no va a cruzar, claro, decir, no tal. Yo, Cuando tú piensas todo lo que pones en juego para determinar qué significa un tío con una señal de tráfico que pone stop, que va vestido con un casco y con un chaleco reflectante y tal, o sea, realmente culturalmente hay un montón de cosas detrás, muchísimas, sí. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso sería, digamos, creo, uno de los puntos que diferenciaría una máquina de nosotros a nivel de inteligencia, ¿no? Eh, digamos que algo con más detalle que lo que he dicho antes de ser capaz de enfrentarte a una situación en general. Es que el contexto cultural en el que nosotros hemos crecido parece que es como bastante determinante. Y luego otra cosa es el hecho de tener cuerpo. Sí, estaba encarnado. la corporidad, ¿no? Estar encarnado. Muchos especialistas piensan que realmente estar encarnado puede ser determinante para dar el salto a la inteligencia, ¿no? O sea, la manera en que nuestros sensores, digamos, captan información de nuestro entorno y cómo eso se transmite al sistema que nosotros tenemos, pues parece que es determinante para que nuestra inteligencia sea como es. Y eso sí que es fundamentalmente distinto, claro, que un software, claro, o sea, porque los inputs No, del software al final, claro, o sea, pueden sí. simular cualquier cosa, pero realmente, claro, no, claro, en la arquitectura de Básicamente, cómo está entrando esa información y cómo se está procesando, ahí no hay nada que ver, de momento. claro, básicamente en IA hay dos grandes tendencias, lo que llaman la IA clásica, que sería la de vamos a programar la inteligencia a base de picar código, ¿vale? O sea, que sería la IA simbólica, partiendo de los rudimentos de la lógica y desde ahí para arriba.
con todo lo que se ha hecho, que es una barbaridad, unos trabajos tremendos y súper bonitos, etcétera, y teóricamente es un monumento, pero bueno, pero no se consigue inteligencia o no se ha conseguido todavía. Fue un punto que en su momento se quedó muerto y apareció como alternativa las redes neuronales. Sí, de forma natural, es como, claro, lo que vamos a intentar es reproducir en la medida de lo posible la arquitectura de lo que es la inteligencia humana, ¿no? Y si reproducimos la arquitectura, a lo mejor reproducimos la funcionalidad de forma más fidedigna, ¿no? O sea, decir, que es al final, claro, el hardware, ¿no? La corporalidad, ¿no? O sea, sí. Tuvo su pico ahí en los 90 y estuvo durante mucho tiempo arriba y tal, una década, y luego ya pues decayó y pasó. O sea, cuando hice la tesis en temas complejos, nosotros dábamos redes neuronales. Neuronales, sí. Y en ese momento estaba muy de moda. Y los siguientes 10 años, pues la cosa empezó a decaer y se empezó a escuchar mucho menos el tema de las redes neuronales. Y ahora tengo la sensación de que pasa un poco lo mismo. O sea, que es una especie de boom, que va a ser una especie de burbuja que luego va a explotar, que se va a incorporar, porque las redes neuronales anteriores ya se incorporaron a nivel de hardware yo qué sé, en la distribución de gasolina o en los reconocedores de voz, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, útil es lo que te iba a preguntar. Una cosa que a lo mejor una cosa es que no suene tanto, o que ya no se oiga tanto, o que ya sea el término de no sé tal, pero al final, por debajo de lo que es ahora muchas de las tecnologías de machine learning, inteligencia artificial, no sé qué, tal. O sea, en el fondo al final tiene mucho que ver con redes neuronales, ¿no? O sea, que toda la base teórica de lo que hay detrás. Son redes neuronales, son las mismas de siempre. Solo hay una cosa nueva que lo llaman transformers y ya está. O sea, eso es lo único, porque tampoco es para tirar cohetes. O sea, lo que parece que han detectado los tipos es que cuando tú alimentas a la máquina con tropecientos mil, pues llega un momento en que realmente hay una especie de transición, hay un cambio cualitativo. El cambio cualitativo es que sin que tú le hayas enseñado a ChatGPT a que sume, le puedas preguntar cuánto es 328 más no sé cuánto, que no lo ha visto en su vida, y te diga el resultado. Entonces dice, ¿cómo coño ocurre esto? O sea, de eso lo saben. O sea, decir, no. Sí, no, hay mucha caja negra. Hay se han dado cuenta, para muchas haciendo cosas. experimentos se han dado cuenta, pues mira, al final nos ha pasado esto. No sabíamos que iba a ser capaz de hacer o no, nos hemos puesto a jugar con ella y mira, sí, es capaz de hacer esto. Todavía no sabemos por qué, ¿no? Hemos puesto a jugar con ella cuando nos hemos gastado 2 millones de dólares metiéndole datos, pues va la tía y mira lo que hace. Nos hemos dado cuenta de que ha habido en algún momento de ese proceso de meterle mogollón de datos a una red hipercompleja, ha pasado algo. Yo aprendí a sumar. Cuesta una pasta, pero gancha. O sea, mucho dinero en horas de computación, tío. Sí. Había una cosa muy interesante que has comentado antes y que no quería que se me pasara, que era como, claro, lo de diferenciar lo que es la inteligencia humana, la que tenemos todos y las máquinas y tal, es como, claro, al final hay gente que trabaja en inteligencia artificial para conducir coches y para tal y para lo que sea. Y no, claro, pero están entrenadas y entonces saben reconocer un stop, pero no van a reconocer tal. Hostia puta, es que nosotros también entrenamos para conducir, si lo piensas. O sea, decir, claro, yo no sabía conducir un coche, yo tuve que tomar también unas clases, yo tuve que acostumbrarme a responder a señales, a ver señales, a reconocer señales, a interpretar señales, a responder a señales, y yo hay veces que también dudo. O sea, yo hay veces que cuando estoy conduciendo también veo situaciones, a lo mejor, claro, no voy a llegar a una situación tan ridícula como bueno, hostia, si eres muy empanado o lo que sea, o estás muy a oscuras, igual el muñeco de nieve te despista. Igual que te puede despistar. Ergo, o sea, decir, digamos que el proceso por el cual un humano llega a conducir de forma más o menos funcional o disfuncional. Ay, perdona. No, ahora mismo, o sea has tenido un pensamiento y yo te lo he oído. Estabas pensando en unas tetas, ¿no? Imagino, y no lo has dicho porque. ¿Cómo lo has hecho? Porque no es políticamente correcto. O sea... Claro, yo ahora mismo mi cabeza estaba conduciendo y se me pasaron, claro, me distraje porque había esto es inquietante que pueda sintonizar ese nivel con mis procesos mentales. Es que somos muy sencillos. Somos muy básicos, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha sido esta cagada? Pues sí, en primera aproximación casi siempre tetas por medio, ¿no? O sea, decir, el meme, ¿no? Pero bueno, fíjate que tú no tienes ningún problema en conducir. De pronto te dan un coche y te lo ponen en el campo y eres capaz de decir, hostia, un árbol me voy a quitar y no lo voy a dar y voy a pasar por el lado, voy más lento, cuidado que hay una... O sea, pero claro, un coche que siempre ha ido en carretera, o sea,
Ya de repente se mete entre árboles y la lía, claro, sí, sí. O sea, Y entonces, o sea, ahora mismo, pues claro, tienes IAs desde hace ya muchísimo tiempo que son infinitamente superiores a cualquier jugador de ajedrez. Cuando te entrenas a una máquina de estas en un campo determinado, el Go, etcétera, pues lo petan. Sí, sí. Lo petan, Sí, pero pero además claro, es lo de la G de general, del AGI, que es donde, ostras, pero ¿y cómo generalizarlo? claro, efectivamente. Entonces, yo creo que el salto que van a dar ahora en redes básicamente va a ser otra analogía con las redes biológicas. Bueno, me estoy tirando el pisto total ahora, ¿eh? O sea, como diciendo, O sea, ¿dónde primicia, amigos. va a ir la inteligencia artificial ahora? Todo, escúchame a mí. Pero claro, la idea es que nuestro cerebro también funciona un poco así. Tenemos redes neuronales muy especializadas, pero mucho en detectar, yo qué sé, pues patrones verticales, líneas inclinadas. O sea, son redes muy especializadas. Y la conjunción de todas ellas es lo que conduce a nuestra forma de inteligencia. Entonces, la idea puede ser ahora, pues, esa misma, ¿no? O sea, que Sí, yo tengo muchos sistemas expertos en cosas distintas, muy especializados, y ahora los conecto entre ellos y a ver si ya emerge algo, ¿no? De esa interacción entre sistemas expertos, ¿no? Una función nueva que no estaba en ninguno de los subsistemas, ¿no? Pero, sí, exactamente igual que pasa con la propia red neuronal, ¿no? Tú entrenas una red neuronal para reconocer los patrones de los números del 1 al 9 y bueno, pues eso es un sistema dinámico que tú le das una condición inicial que se parece más a un 9 y acaba cayendo en el 9 platónico, ¿no? Y así reconoce. Ahora, si tú conectas una red como esa a otra red que, por ejemplo, reconoce letras o que suma, bueno, pues es ese tipo de cosas que se están haciendo ahora. Está guay. Un apunte absolutamente tonto que un poco va por lo el tema de lo de la. Ahora el test de Turing, ahora es el test de Lovelace, que es el de la creatividad. De Ada. Pero que, o sea, ¿porque lo han cambiado o porque han decidido? Claro, es como, bueno, es el parece mismo que ya. test, pero le han cambiado el nombre en homenaje, o es que han decidido incluir. No, ahora es otro distinto que es Lovelace. Sí, bueno, es un test Ada Lovelace, la programadora. Vale, pues Eso es que cree algo que no está. Esa es la. Ahora que parece que. Se acaba de crear, ¿no? Eso es. Crear. Bueno, pero eso ya lo pasa, ¿no? O sea, las de. No, parece que pasa o sea, crear algo que no está, a que no está en el sentido de, claro, no sé, es que no sé en qué consiste. O sea, si es más allá, si es el concepto o tienen algún tipo de método o alguna manera de saber si eso ha ocurrido. No sé exactamente. Ya te digo, es el concepto, pero no sé exactamente si tienen algunas pautas vistas de, mira, si ocurre esto, entonces para nosotros habría pasado el test. No tengo ni idea. ¿Sabes qué pasa? Que cuando entra, a mí por lo menos me da esa sensación, cuando entras ya en terrenos de estos de a ver si es capaz de crear, a ver si es capaz de tal, entras en terrenos un poco filosóficos de, bueno, ¿qué es una creación y qué no es? Exactamente, entras. Que se ponga a escribir algo que no se haya escrito antes, pues es una obra original, ¿no? Pero tú al final tienes referencias, tienes inspiraciones, tienes tal, y seguramente si has leído mucho de un determinado autor o de un determinado tipo de historias y te pones a inventarte algo, el estilo te va a recordar un poco a los autores que te han influido y el tipo de historia que estás contando también te va a recordar alguna que has leído antes y tal. Y eso al final ChatGPT, por ejemplo, seguramente le pase también, ¿no? Quiero decir que escríbeme un poema, un soneto sobre la relatividad especial, ¿no? Es como, bueno, pues seguramente eso que genere no se ha escrito nunca antes, ¿no? Y claro, ¿hasta qué punto eso es una creación distinta de la que podría hacer un humano, ¿no? O sea, yo sinceramente para mí... Correcto. O sea, el proceso a lo mejor por el cual ha llegado a esa creación es completamente distinto del que llega un humano. Quiero decir, pero el resultado, claro, si juzgas solo por el resultado, eso es una creación también, ¿no? ¿O tú qué opináis? Sí. Claro, mucha gente dice, esta es la creación en este caso, ChatGPT o del programador que hizo ChatGPT, porque ChatGPT no hace nada para lo que no haya sido programado. Digo, es otro debate que surge. No, pero el libro que he escrito yo, quiero decir, por ejemplo, o sea, si yo escribo un libro, es cosa de mis padres, o ¿sabes lo que te Bueno, aquí sí, no, totalmente de acuerdo. Claro. Que decir que no es complicado, es complicado. De hecho, al final... dale. Por la propia filosofía de las redes neuronales,
sea, como tú bien me dijiste antes, Rubén, son cajas negras. O sea, tú en realidad no estás haciendo un sistema experto, por ejemplo, en el que tú tienes toda la información y lo que estás haciendo es organizarla y hacer que la máquina acceda a ella de manera adecuada en función del input que le estés metiendo, ¿no? Me duele no sé qué, me duele no sé cuánto, pues al final tienes artritis. O sea, es un vademecum y la máquina te busca ahí como lo hace un médico, de hecho. Pero en ese caso porque es relativamente sencillo y es una cuestión combinatoria. Claro, y eso lo puedes programar y sabes lo que has programado. Pero aquí tú programas una red neuronal que lo mismo te sirve para hacer un chat, que te sirve para hacer unos dibujos, que te hace una película, o lo entrenas para lo que quieras. Pero el código que está haciendo eso, tú tienes ni puta idea. O sea, es que no tienes ni idea, porque estamos hablando, no sé si eran del orden de 10 elevado a 8 parámetros. O sea, una brutalidad de Eso era más o parámetros. menos lo que habían estimado que, con lo que estaba trabajando el bicho, ¿no? O sea, decir, cuando... No estimado, es que digamos que tú a la red neuronal lo que haces le pones capas, Sí, ¿vale? De neuronas y esas que se van capas se conectando interconectan entre entre ellas. sí. Cada una de las interconexiones lleva un peso y esos son parámetros a ajustar. Esos parámetros se van refinando y ajustando a medida que tú vas entrenando a la... Y digamos lo que obtienes finalmente pues sería el resultado de tu entrenamiento y es el ChatGPT que de hecho puede seguir todavía afinando sus parámetros. Es justo es lo que te iba a preguntar. ¿Es dinámica o está cristalizada? Es dinámica. O sea, Digamos que está cristalizada ahora en cómo ha chupado información hasta, me parece que era el 2022 o algo así. A vale. partir de ahí, cosas que sucedan después de 2022, ella no tiene esa información. O sea, no sabe si como el otro día pasaba, si Pedro Sánchez lleva o no lleva barba. O sea, no te lo puedes decir en este momento. Pero puede, o sea, decir, si tú le preguntas a mismo a ChatGPT, oye, ahora mismo Pedro Sánchez lleva barba o no, él te dirá, hasta donde yo sé, o sea, no Algo lleva. así. Te dirá que solo te puede dar información de eventos que hayan sucedido antes de 2022. Vale, vale, Sí, sí. vale. O sea, que ya no busca entonces, o sea, ya no se pone a... Ella no, No, ella pues ya no no la busca. aprenden, no la enseñan. Ella gestiona ya la información que tiene, afina sus parámetros con las conversaciones que tiene con los humanos. Vale, vale, vale. Se Vale, supone vale. que ahí está aprendiendo ahora de manera supervisada por los tipos que están detrás siguiendo ciertas Vale, conversaciones. entiendo, claro, entiendo que han querido cristalizarlo hasta cierto punto por poder un poco estudiar y manejar lo que tienen ahí. Porque claro, si encima lo haces dinámico y puede borrar, o sea, quitarle peso a algunas conexiones y añadir peso a otras y está dinámicamente todo el rato recableándose, claro, eso ya le añades una capa de complejidad al sistema que ya es inanalizable, claro. Eso o No creas se otra puede. versión dinámica y estudias otras cosas, ¿no? Porque No tengo ni idea, tío. O sea, es imposible. te hemos dejado de Realmente, oír. A ver. Ah, no, 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 Ahora, sí, te oímos, te oímos. que digo que es imposible. Si cuando estudiábamos eso en los 80, en los 90, o sea, me acuerdo que para calcular con la red más sencilla que había, que era la red de Hopfield, o sea, tú decías, pues tengo un cierto número de neuronas. Con esos números de neuronas, ¿cuántos patrones distintos puedo almacenar? Puedes discriminar la red. Pues el cálculo de eso nos llevó 14 seminarios, tío. Fue el método de la réplica, que era un método que se había empleado en vídeos de spin, la cosa, la paja mental de unos niveles. Íbamos a matar al tío que nos lo daba. O sea, que era un colega y me arrepiento de no haberlo matado. Sigue siendo amigo. Y era una puta locura y yo no creo que ahí se haya podido avanzar lo más mínimo. Y eso estamos hablando de una red que estaba ya cristalizada y que estaba ya construida y que estaba ya todo. Hablando de la primera vez que te van a explicar cuando empieces un curso de redes, la O más sea, lo más básico, es capaz de codificar algo que es difícil de calcular. O sea, entiendo que por su tamaño y su magnitud, no por su dimensión, ¿no? Sí, no, es difícil calcular porque al final, claro, es un monstruo paramétrico. O sea, entonces tienes que hacer ahí un montón de aproximaciones para poder llevar eso adelante que dice, ¿y esto? Es complicado. O sea, que yo creo que analíticamente se puede hacer entender qué está ocurriendo más bien poco, por no decir nada. Entonces, pues, de hecho, que se comporte como se comporta es una sorpresa, yo creo. Ya, no sabían a priori qué iba a ser, cuánto iba a dar de sí y se está viendo ahora, ¿no? Digamos. Y de hecho se ha abierto y tal en otras cosas para ver cómo se comporta, porque el bicho ha cogido todos los sesgos de la red. Entonces, si en la red lo que se dice es que los negros son una raza inferior, pues los negros son Pues una se lo va a raza quedar, inferior. claro. Pues eso lo va a saber, claro, eso va a estar ahí Sí, sí, codificado. Si la red es machista, pues la máquina va a ser machista, ¿no? Es lo que hay. Si es demasiado líquida, digamos, o sea, si pudiera recablearse demasiado, digamos, si no le dejas cristalizar nada tal,
¿podría llegar a desarrollar alguna función? ¿Podría llegar a realmente a desarrollar alguna propiedad emergente o no habría manera de que aprendiera nada y de qué tal? No sé si me explico. O sea, yo tengo una red que es demasiado dinámica y que cada vez que le meto input me va cambiando los pesos a las conexiones demasiado rápido y se puede recablear muy rápido. ¿Eso sería capaz, sería capaz de desarrollar alguna función o al final no tendría más que, no te escupiría más que ruido porque no es capaz de generar ahí una estructura funcional? Yo no lo, vamos, yo de una red neuronal no lo esperaría. O sea, no esperaría, digamos, una emergencia. O sea, la red neuronal tiene un comportamiento emergente. El hecho de que a través de neuronas tan tontas como las de Hopfield, tú seas capaz de poder reconocer patrones, a mí me parece un hecho brutal. O sea, es una idea fantástica y puedes llegar a entender cómo funciona, digamos, sin entrar en los detalles, ¿no? Porque tampoco tiene sentido. O sea, el cuadro que he hecho antes de que es un sistema dinámico y que lo que hace es que todos los dibujos que tú puedes hacer que se parezcan a un 5, pues de alguna manera en tu sistema acaben cayendo en el 5, pues es como funciona el patrón. Mientras más neuronas tienes, más fino puede ser eso, porque digamos puedes tener más detalle, ¿no? Pues tu cantidad de configuraciones va creciendo exponencialmente. Entonces, tienes más detalle y puedes tener más reconocimiento y puedes reconocer más patrones. Y eso es lo que calculábamos antes. Pero es que más allá de eso, no puedes... No se sabe mucho más. Es que no puedes ir mucho más allá, a no ser que lo que te decía, que la conexión entre redes a su vez genere la emergencia de algo nuevo. Ahí no sabría decirte, ¿no? Sí, que sea como una segunda escala, un segundo nivel de integración sería ya, ¿no? O sea, que sería como una especie de red de redes, ¿no? Sí. Estos tíos venden que han encontrado algún tipo de emergencia en el momento en el que la red se sobreestimó, se llega a ciertos niveles de cantidad de datos de entrenamiento. Pero la verdad es que yo no lo he visto con detalle. No he leído el paper, lo tengo pendiente. Ah, mira, luego acuérdate de pasarnos el link y lo ponemos en la descripción. Ahora, ostras, sí. Vale. Guay. No sé, vale, pues no sé, ¿quieres sacar algún otro tema? Que hemos hablado un rato ya de inteligencia artificial, redes neuronales y cosas de esas. Rubén, ¿se te ocurre algo? En realidad podemos saltar más hacia arriba a partir de esto, que es un poco anecdótico, ¿no? Pero anecdótico en el sentido de que va a ser una tecnología de lo más interesante al final, va a tener impacto, eso seguro, y va a ser una tecnología mágica más de las que tenemos. Y con eso abro el siguiente melón, ¿no? Que es hacia arriba, como decía, que es, hostia, vivimos en una sociedad ultra tecnificada como no lo ha estado nunca y cada vez hay más payasos que creen en cosas más absurdas, o sea, pero que además tienen un peso brutal. O sea, que vivimos un momento en donde la tecnología ha llegado a tal nivel que para la mayor parte de la gente se convierte en magia pura. ¿Magia? Magia. O sea, ¿por qué se enciende la tele? Magia. ¿Por qué funciona el ordenador? Magia. Pero además viven sin ningún tipo de remordimiento. O sea, es decir, pues es que me la pela porque funciona. O sea, ¿cómo puedes...? O sea, y eso es una cosa que no puedo llegar a entender. Me alegra que saques el tema porque tenía por aquí. Sin embargo, tiene una opinión sobre la eficacia de las vacunas. Toma ya. No. Pues me alegra que has sacado el tema porque tenía apuntado por aquí, sí, uno de los posibles tal, que era, claro, a ti como divulgador, además de científico, que eres, yo había una inquietud que comparto completamente con lo que acabas de decir, que es justo la que acabas de describir, que es nos sentimos como demasiado cómodos, es mi percepción, o sea, y por eso, o sea, para mí, mi percepción es que estamos demasiado cómodos en la ignorancia, vivimos demasiado cómodos en la ignorancia. O sea, es como efectivamente, o sea, diremos, ha dado un desarrollo tecnológico brutal, más que nunca en la historia, es decir, y desconocemos la mayor parte de lo que, y efectivamente vivimos en un mundo como mágico, y estamos muy felices. Entonces, y que dice como, es perfecto, o sea, decir, como no, es más, hay gente que hace como alarde de la ignorancia, o sea, es decir, porque cuando intentas reivindicar la ciencia, decir, no, pero el conocimiento científico es importante, porque al final cuando tienes un problema real y lo que sea,
si tienes que solucionarlos, que al final vas a tener que echar mano de conocimientos científicos de tecnología porque si no es que es la única solución real de las cosas y no sé qué. Ya, sí, pero yo no necesito resolver ecuaciones. Enséñame el programa que resuelva las ecuaciones y ya está, ¿no? Es decir, como, veo por dónde van, o sea, sé lo que me quieren decir, que mis chavales del cole me decían eso, pero ¿para qué estoy aprendiendo a resolver ecuaciones si esto me lo resuelve? Claro, si es que cojo el Alpha y me lo resuelve. Y es verdad, o sea, they made a point, ¿no? Es como, es verdad, decían, enséñame a hacer la máquina que resuelve ecuaciones, ¿no? Que decir, como, veo por dónde vas, pero necesitas saber resolver ecuaciones para hacer la máquina que resuelve ecuaciones, ¿no? Esto sucede. ¿Qué mensaje le transmitiríais vosotros a la gente para que entendieran la diferencia, por ejemplo, entre una explicación y un relato? O sea, entre una demostración y una narrativa. Por lo que ha dicho Bartolo antes de gente que empieza a creer ahora de repente cosas raras, que si la vacuna hace no sé qué, que si la Tierra puede ser plana, que si tal. Es como porque yo tengo la sensación, claro, por esta cosa de la magia, que es que tú en cuanto que encuentras un relato en que te ordena de forma, te da una explicación aparentemente coherente de una serie de datos o una serie de hechos, ¿no? Te los coloca todos y te hace como un relato con ello, de repente se vuelve indiscernible y luego te puedo hacer yo otro relato distinto y es como, pues a mí los dos me suenan igual de bien. O sea, es lo que te claro, lo que pasa es que no deja de ser sorprendente que sabiendo que esto, que es el mitos y el logos, y se resolvió hace 4000 años, o sea, que estemos todavía ahí, tío. O sea, claro, o sea, ¿cómo se le transmite a alguien la diferencia? No es lo mismo un relato coherente que una demostración o que una explicación. O sea, es decir, claro, eso cómo se transmite esa idea para que la gente la interiorice. O sea, el hecho de que algo te parezca, tenga sentido, te suene razonable o tenga sentido, no significa que sea verdad o no significa que pueda ser que pueda ser lo que tal. Entonces, eso creo que es una intuición que la gente no. O sea, ¿cómo se le transmitiría eso a la gente para que entienda que a ti te cuenten una historia y te suene bien? No implica que, o razonable, no implica que sea verdad ni que lo pueda ser, ¿no? Eso como, porque entiendo que, claro, la principal diferencia entre que algo sea verdad y no lo sea es que lo sea necesariamente. O sea, porque claro, la ciencia funciona porque si intentas, claro, decir, tú también dices, pero es que la ciencia es lo mismo, pues la ciencia coge una serie de datos y lo que sea, genera ahí un relato coherente con esos datos y ya está, es como, ya, pero es que el tema es que no puede ser de otra forma, o sea, es decir, funciona porque si fuera de otra forma sería incoherente, claro, es decir, tiene que ser necesariamente así, para que una explicación sea científica tiene que ser necesariamente así, ¿no? Si es de otra forma, entras en incoherencias, entras en contradicciones y no funciona. ¿Eso cómo se le cuenta a la gente? O sea, yo solo, o sea, mi opinión sobre eso es que en algunas charlas lo he empleado. Es un chiste en donde aparecen dos personajes y tal, y uno le dice al otro, primero lo tengo puesto como el de letras y el de ciencias, ¿no? Entonces el de letras le dice al de ciencias, son dos señores mayores trajeados de una foto de los 50 norteamericana, ¿no? Y le dice, me he comprado una báscula para saber cuánto pesa lo que cago. Y el otro le dice, muy bien, dice, te pesas antes y después de cagar. Y el de letras dice, así también se puede. Yo, chico, o sea, creo que una de las condiciones es pensar. Y hay gente que lo piensa, ya está. Es simplemente eso, ¿no? Si alguien motu propio no decide poner de su parte, digamos, es una batalla perdida, ¿no? O sea, da igual lo que le cuentes, ¿no? Da igual lo que le digas, ¿no? O sea, es como hacer ejercicio, tío. O sea, el ser humano como mamífero pues tiende a una vida placentera, ¿no? En todos los sentidos. Y ya está. Y pensar es un esfuerzo. Y de ahí viene el éxito de la publicidad. Toda la publicidad se basa en gran parte en lo vago que es nuestro cerebro, ¿no? Y en lo glotón, o sea, y en lo que busca el placer. Sí, Pues, la ilusión de no necesitar pensar, ¿no? Decir, mira, puedo conseguirlo sin, ¿no? O sea, decir, es como, joder, qué tedioso es esto, qué pesado es esto, qué coño haces esto. No, pero mira, aquí tiene una fórmula por la cual puedo conseguir lo mismo sin, ¿no? sí. De hecho, uno de los grandes descubrimientos de la neurociencia, yo creo, del siglo pasado fue darse cuenta de que no existe el libre albedrío, en el sentido en que nosotros lo entendemos. Es decir, cuando tú decides tomar un trago de cerveza,
y te preguntan, oye, ¿por qué te has tomado el trago de cerveza y tal? La cerveza está buena, hace un calor de la hostia y tengo mucha sed. No, pues eso es lo que te cuentas a ti mismo, ¿no? Claro, Efectivamente, entonces, entonces lo que saben ahora los científicos, porque lo han visto en resonancias, es que la orden de que tu brazo vaya a coger la cerveza se produce antes de que tú seas consciente de ello. O sea, entonces, claro, hay un fantasma en la máquina que te está haciendo. Bueno, lo realmente extraño, lo que no está explicado es por qué ese fantasma tiene necesidad de crearte la ilusión de que has sido tú quien ha tomado la decisión, cuando no es verdad. Bueno, en fin, me he ido por los Sí, cerros de no, V. sí, no, eso está pero bien. es muy interesante. Está bien. Te has ido por las ramas, por Dios, te está quedando a oscuras ahí, pero te has ido por las ramas, pero es muy interesante lo que has comentado. O sea, porque claro, lo que estás diciendo es lo de la ilusión de la agencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? De Sí, sí, decir, bueno, es tal cual. nosotros tomamos decisiones, nosotros tal, nosotros lo que sé es como, no. Nosotros construimos a posteriori explicaciones de cosas que hacemos, ¿no? Que decir, y nos pasa eso, ¿no? Nos pasa y nos las creemos o sea, y nos lo damos como la explicación, ¿no? Es decir, y eso claro, es verdad que entronca con lo que yo estaba diciendo de no es lo mismo tener una explicación, una historia coherente, un relato coherente, que tener una demostración o tener una. Es decir, es exactamente, bueno, lo hacemos a diario, es nuestra naturaleza. O sea, no se puede evitar, Ángel, ¿no? O sea, entonces, claro, a la gente claro, no es tan fácil decirle no es lo mismo un relato o una explicación, o sea, no es lo mismo una narrativa, ¿no? O un relato que una explicación real, ¿no? Como, claro, si es que nuestra naturaleza es la de generar relatos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente, o sea, no tiene una visión totalmente distorsionada que es la ciencia hasta extremos cómicos. O sea, una cosa es, y en parte yo me imagino que eso debe ser también por el tipo de educación que recibimos, ¿no? No recibimos una educación científica orgánica, digamos, que es como realmente es la ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué, yo qué sé, por qué el agua no puede tener memoria? ¿Por qué la homeopatía no es posible? Pues no es posible porque realmente la ciencia es algo orgánico hasta el extremo de que si tú amputas algo en un extremo, pues eso hace que se caiga el edificio completo. O sea, entonces no es que sea una pequeña cosa que el agua tenga memoria. O sea, es que eso es Sí, una barbaridad. las consecuencias, claro, las implicaciones que tendría eso en todo Todo el el edificio mundo, del conocimiento científico serían loquísimas, ¿no? Quiero decir, o sea, es decir, pero claro, sería eso. como decir, todo lo que sabemos es falso y está mal. Pero bueno, es que todo lo que sabemos no puede estar falso y mal porque hemos enviado gente a la luna, estamos hablando por internet, o sea, todo esto no. Bueno, lo de conseguir el fuego, pues fue lo primero, pero eso fue una chiripa, ya se pasó. Luego ya el láser no ha venido de la misma manera, chavales. Y la gente Ya no piensa fue que igual. la gente cree que viene de la misma manera, que te lo Sí, encuentras, que o un sea, día que estás un día inventáis. pensando por accidente o lo que sea, coño, un láser, ¿no? Un láser, pero claro, es que luego tienes a las películas de los Marvel y tal, tío, que Que claro, alimentan eso. Claro. que alimentan eso, ¿no? Y alimentan luego también la sensación de que la ciencia es magia y tú tienes un conjuro para cada cosa. Mm. Funciona como un conjuro. Puede ser que es una cosa que a mí yo necesité convertirme en científico para entender, o sea, yo era una persona más o menos instruida, ya con una carrera superior, con tal, con cierta cultura, con ciertas inquietudes y tal, y a mí me costó mucho darme cuenta de que no es lo mismo. Claro, cuando hablas de la ciencia en general, yo creo que la gente o mezcla dos cosas en la cabeza o ve una parte, pero una faceta, un aspecto, un momento de la ciencia y no otro. No es lo mismo el conocimiento científico que la actividad científica. Es decir, el conocimiento científico es el resultado de una actividad humana, ¿no? Es decir, hay una actividad humana que es muy compleja, que es muy tediosa, que lleva mucho tiempo, que es un proceso muy largo, muy tal, que se llama pues, investigación científica, que requiere pues eso, unas metodologías, unos formalismos, un proceso con unas garantías y con unas tal que da lugar al final a algo llamado conocimiento científico. En el cole, lo que te presentan es el conocimiento científico, o sea, el resultado de una actividad milenaria, que incremental, de muchos humanos durante muchas generaciones. Y te lo presentan como exactamente lo que decías tú, ¿no? Como ping, no, o sea, no sé qué, me ha perdido el proceso, no sé qué ha pasado por aquí. O sea, de repente un día apareció aquí el teorema de no sé quién. De repente un día apareció lo que era una integral, ¿no? De repente es como, ya, claro, pero es que
el sistema educativo alimenta también de alguna manera, no digo que sea fácil lo otro, no digo que sea fácil explicarles que la actividad científica, que es el proceso por el cual los humanos llegan a generar conocimiento científico, eso es difícil de explicar, se podría. Quiero decir, porque tú en el cole lo que intentas es hacer simulaciones de lo que es un proceso científico, ¿no? Porque les haces hacer experimentos en el laboratorio, o menos yo en el cole, ¿no? Quiero decir, les haces tal, pero yo creo que fracasamos en ese... O fracasamos o a ellos tampoco les importa demasiado, ¿no? O sea, esa parte también cuenta, ¿no? O sea, decir, pero no sé si se hace énfasis suficiente en, o sea, no, yo creo que, yo sinceramente, cuando les daba clase, cuando todo esto, yo no veía ninguna parte en qué punto les explicas claramente que no es lo mismo el proceso que el resultado. Entonces, si a ti te presentan hechos científicos o tal, como en un cristalizado final, efectivamente parece que no sabes de dónde han salido. O sea, no has experimentado el proceso de, pero claro, tú no le puedes pedir a los críos que empiecen con Pitágoras, ¿sabes? Que empiecen o con Arquímedes o con tal, y que podrías. O sea, realmente, o sea, nada te impediría, ¿no? O sea, decir, desde el minuto 1 que vas al cole, vamos a empezar a hacer experimentos, ¿no? Vamos a empezar a tal. O sea, vamos a empezar a... puede ser que sea eso. O sea, puede ser que la gente en general tenga como esa separación que para mí no es evidente entre qué es el resultado y qué es el proceso, y la mayor parte de los humanos no sabemos lo que es el proceso. O sea, no hemos experimentado, no hemos vivido ese proceso. Tú y yo sí, ¿sabes? O sea, yo pero... o sea, a ver, yo no me voy por hacer ciencia, no me las voy a dar de super guay. Pero bueno, en realidad la mayor parte de la especie humana es un atajo de indeseables. O sea, vamos a decir somos, ¿no? Yo no considero que nosotros en particular lo seamos, ni mucho menos, más bien al contrario. Creo que somos gente pacífica que intenta hacer felices lo que tenemos a nuestro alrededor y con poca capacidad para transformar las cosas, pero por lo menos, vamos, yo nunca he sido un hijo puta. Y el mundo está lleno y está bien jodido. O sea, que es muy probable que la extinción de esta especie sea por parte de la propia especie. O sea, no me cabe casi ninguna duda. Y así va a ser. Y eso es lo que tenemos, ese es el material. No sé, pues lo que ocurre es que en un momento determinado, pues los chavales que son pequeños y juegan y se lo pasan muy bien y son muy curiosos, pues dejan de serlo, la inmensa mayoría. Y o bien lo que quieren es rascarse los huevos o conseguir mucho dinero. Ya está. No. Y eso es lo que hay. ¿Tú cómo lo ves, Rubén? ¿Tienes la sensación también de que si nos extinguimos, o sea, ¿cuánto nos echas? ¿Nos queda mucho o poco? ¿Cómo lo ves? ¿Me dices a mí o a Bartolo? Sí, a ti. Bueno, ¿cuánto? No lo sé. Sí, yo creo que también va a ser más que... bueno, eso es una cara B también de la ciencia, que es para bien y para mal. Y cuanto más hay, pues hay más riesgo de poder matar a todos los demás. Sí, yo es que tengo también la sensación de que llevamos ya bastante tiempo jugando a la ruleta, ¿sabes? Hace tiempo que empezamos a hacer cosas y tal, y dijimos, anda, mira, hemos llegado a... Que no diría que es la cara B de la ciencia, diría que es la cara A de la política. Claro, de lo que de hecho, eso es un buen punto. Además, creo que por encima de la ciencia siempre está la política. La política está por encima de muchas cosas y de la ciencia es una de ellas. Y el problema es que seguimos siendo simios cavernícolas, pero ahora en vez de tener garrotes tenemos armas nucleares. Tenemos armas nucleares, exacto. Llevamos ya un tiempo girando así, uy, nos hemos salvado, uy, nos hemos salvado, uy, al final no vamos a dar, ¿sabes? Sí. Emocionalmente no parece que hayamos ido mucho más allá de la tribu todavía, tío. O sea, es una cosa... Hay dejes y... Muy sí, y luego al final y ves cosas, no es como, a ver, si no es por la amenaza nuclear, pues es por modificar demasiado el medio, o si no es por empezar, o sea, no gestionar bien el tema de las enfermedades o de las infecciones o de tal, o si no es por desigualdades y guerras, o si no, pero es como que tenemos como muchos frentes abiertos, como al final si no es por un lado por otro. Que la vamos a liar. O sea, porque. O sea, al final la ciencia te ayuda un poco a ver esto, ¿no? O sea, decir, pues vale, pues sabemos tanto que ahora mismo es muy fácil imaginarnos que ascendemos por la atmósfera, salimos del planeta y lo miramos desde fuera. Y dices, coño, o sea, mira, ahí hay 8.000 millones de almas, perdón, en ese terruño que está flotando en mitad del espacio. O sea, eso es una cosa finita, muy, muy, muy finita. O sea, ahí, en el terruño hay lo que hay.
es imposible que tú tengas una economía mundial que esté creciendo a un 2%. No, eso es ya. O sea, claro, efectivamente, si tienes cierta visión física de escala, es como hay limitaciones esto muy va a claras. petar. Como dice Rubén, no sé cuándo, pero claro, o sea, si sigues así va a petar, porque no va a haber recursos. Es imposible que los haya, porque claro, son finitos. Sí, sí. Claro, Bueno, de hecho, creo que vamos en pocas generaciones a un problema contrario. De hecho, o sea, es decir, si siempre es más, pero me da a mí como por tasas de natalidad y demás, creo que quedan pocas generaciones para empezar a ya estar ralentizando ese crecimiento y empezar a bajar. Y cuando empiece a bajar, el problema va a ser cuando hay mucha menos gente, ya va a haber menos cabezas. Contrario, ¿no? Para que se les ocurran buenas cosas. Sí, o que sea sostenible lo que has creado, ¿no? O sea, creció, claro. no, es que realmente ahora hay muy pocas cabezas, tío. O sea, a mí una cosa Bueno, que claro, si sois también tener 8.000 millones de trillones de humanos, si nadie hace nada al respecto de lo que decíais, si nadie está pensando ni haciendo nada, pues... Claro, o sea, a estas alturas de la historia de la humanidad todavía estamos con gente que su principal preocupación es saber qué puede llevarse a la barriga hoy, porque está muerto de hambre, tío. O sea, sí. ¿cuántos Einstein, cuántos Newton se han perdido, ¿no? Africanos que no han tenido su puta oportunidad. Hasta que no solucionemos eso, tío, esto no tendrá el más mínimo sentido. Y es que cada vez va peor, no es que dice, hostia, es que las señales son de recuperación. Pero, tío, ahora mismo están los rusos dándole caña ahí al tema. Claro, es a lo que iba. Como, al final, alguna vez no vamos a dar. O sea, si empiezas a jugar con un palito en un avispero, al final te van a picar las avispas. ¿Os acordáis de la serie aquella de Years to Years, se llamaba? ¿Cómo? Years and Years o Years to Years. No me acuerdo cómo se llamaba la serie. ¿De qué época? Debe hacer como unos 5 años, fue antes de la pandemia y era me moló mucho porque era ficción política y básicamente el conflicto de Taiwán explotaba en el sentido literal. Una bomba atómica que lanzaban los chinos y entonces, bueno, la economía mundial se iba abajo en poco tiempo. Y era la vida de uno. ¿No os acordáis de esa serie? Es que por la premisa que me has puesto, yo eso no lo he visto, porque lo recordaría seguro. Sí, yo así es que me inspiraré. La buscaremos luego y la pondremos también en la... Ponla debajo, sí, ponla ahí. Era cuando gente, dice, sí, la pongo. Gente digamos, acomodada, clase media, inglesa, y en fin, o sea, digamos, es lo que le ocurre a la familia, ¿no? Como ejemplo en el que se puede identificar muchísima gente. Y es aterrador, tío. La verdad que... Y es totalmente creíble. Verosímil. O sea, lo estás viendo. Sí, que no es una salida de tono. No, pero verosímil, de la noche a la mañana, o sea, como pasa en la propia serie. O sea, hubo un par de series como esa. O sea, fue una y la otra fue una serie francesa en donde ocurría algo parecido y lo que se veía era cuáles eran las acciones que cometía la gente en determinados contextos. En la gasolinera era un capítulo, en el supermercado era otro. Ah, ese es Apagón, ¿no? Apagón. A mí esa me gustó mucho, sí, de Movistar. Esa la tienes en Movistar, Rubén. Vale, pues esa me la apunto. La verdad que está muy bien. La verdad que está muy bien. Está muy curiosa. Sí. Trata muy bien a la especie humana. O sea, Exacto, sobre todo como un retrato de esto como en cuanto que complicas un poco las cosas, o sea, puede parecer lo mejor, pero también puede parecer lo peor del humano. Sí, y son situaciones totalmente plausibles. Sí. Yo me imagino que de hecho está pensada precisamente, ¿no? O sea, lo que han buscado es una especie de premisa plausible, ¿no? De esto puede pasar. Entonces, claro, como vamos a intentar desarrollar de forma coherente que si pasa esto, ¿no? Porque el primer capítulo básicamente está dentro del protocolo de emergencias, no sé qué, o sea, cuando empiezan, lo que pasa es que, claro, se dan cuenta, según empiezan a hacer las estimaciones de las consecuencias, como es inabordable. Quiero decir, claro, este escenario, pues ya no lo podemos atajar, ¿no? O sea, bueno, estamos dando un mensaje positivo, ¿no? Porque veo... Sí, de esperanza. Bueno, oye, también hay momentos en la serie en que se ve que hay, o sea, que hay personas que dan una versión muy, o sea,
positiva también de lo que es la humanidad y todo eso. O sea, es decir, hay un poco de todo, ¿no? O sea, es decir, Claro que sí, Que claro lo que sí, hay eso. también, que lo hay. Hombre, claro que lo hay, esa es la parte buena, tío. ¿Y al final cuál es la parte buena? Pues tanto las creaciones, la ciencia es una de ellas, la pintura, o sea, todo el arte, el cine, la literatura, o sea, es brutal. O sea, realmente, y hay gente súper buena, entre ellos vosotros, por cierto. Es decir, Gracias, igualmente. la pelota. colega, gente que quieres y todo eso a tu alrededor, tío, pues la vida merece vivirla y eso se debe a un montón de gente que lo ha creado y que sigue creando. Hay gente muy baja. Sí, sí, sí. El problema es que hay gente muy chunga. O Sí, sea, sí. al final, como decía, era Heinen, Heinlein, el escritor de ciencia ficción, Robert de Heinlein. ciencia ficción. Sí, exactamente. Hay dos tipos de personas, las que no tienen ningún interés en controlar a los demás y las que tienen una necesidad brutal de Sí, sí, sí. controlar. Además, no necesitas a tantos para dar por saco a muchísimos, ¿eh? Efectivamente. O sea, esa Con necesidad... 10 motivados. Es así, o sea, es desde la perspectiva de alguien que caería claramente en el grupo de los que no tienen ningún interés en controlar a los demás. Hay gente que está, o sea, realmente somos así, o sea, hay gente que está como muy, o sea, ¿cómo irá? ¿Hay como un rango, hay una escala de grises? ¿O efectivamente Hombre, hay como dos grupos separados? seguramente sí, al final esto es para hacer un meme, ¿no? O sea, es una frase corta y se queda corta, claro. Pero me parece una buena división como para empezar a discutir y claro que hay grises. Pero sí que es verdad que al final la gente que jode el planeta y el mundo y la sociedad es la gente que quiere dominar a los demás en el sentido amplio del término. O sea, y eso es que tú lo ves en gente, tú ves gente que conoces que tiene ese espíritu de dominación y que en determinadas posiciones creo que haría cosas muy feas. ¿Hasta qué punto podemos ser los mismos? O sea, quiero decir, porque yo alguna vez me he preguntado cómo actuaría yo si me viera en un contexto distinto. O sea, decir, pues al final también es como, tú eres muy majo, Ángel, tú eres muy buena persona, tú no... Yo claro, pero tampoco me he visto a mí mismo en una situación en la cual pueda ser muy malo, no sé si me explico. No, sí, eso mira, eso lo estudió mucho ¿te acuerdas el Stanley Milgram, el de Sí, el Milgram, de los experimento experimentos de tales como, claro, o sea, pues lo de los nazis, ¿no? Y como si los nazis eran buenos, eran malos, o es que eran cosas del entorno, del tal. Yo, mira, era esa pregunta. escucha, es que yo me he visto a mí mismo, te lo digo, yo dejé, sabes que estuve trabajando aquí de profe de secundaria un tiempo y esto, y lo dejé. Hubo momentos, o sea, y luego me alegré de dejarlo por una serie de motivos, o sea, decir, y es que hubo momentos en que me vi a mí mismo comportándome de forma que es como, yo no soy así, yo no quiero hacer esto. Yo no, pero estaba haciendo, pero estaba haciendo, me estaba comportando como un gilipollas en clase. Quiero decir, y era porque, claro, este es un entorno en que es que tienes que ser un gilipollas, porque si no la clase no funciona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, y el colegio como institución en el que yo estaba no se podía permitir que, aunque fuera un hecho incontrovertible que la mitad de estos chavales que tengo aquí enfrente, estos 24 críos, o más de la mitad, les importa 3 cojones lo que vamos a hacer hoy a esta hora, pues porque acaban de jugar un partido de hockey antes, o porque esta noche hay partido, o porque han dormido mal y están hasta la polla, o porque no les gusta la física, o por lo que sea, porque lo ven como una obligación y porque por mucho que tal, o sea, a ti te das cuenta, por muchas razones, esos chavales a lo mejor no les apetece trabajar, no les apetece lo que sea. Y la única manera, en último término, si hay un conflicto real de que ese chaval no quiere trabajar y tú tienes que hacerlo trabajar, es que tienes que intimidarle, amenazarle, amedrentarle, someterlo de alguna manera para que se pliegue a tus exigencias como profesor, de que coja el material, de que haga no sé qué, de que tal y que cual. Entonces, el entorno te convence, porque te observan y ven cómo te desenvuelves en clase, como tal, es como, no, tienes que ser un gilipollas. O sea, tienes que ser capaz en un momento dado de infundirles miedo, de que crean que tienes la capacidad, o sea, de que va a haber consecuencias negativas, sino tal, de que lo que sea. Y yo pensaba, pero si es que a mí me importa 3 cojones. O sea, si el chaval quiere hacerlo porque le mole, porque le interesa, porque le parece guay, bien. Si quiere quedarse en una esquina rascándose los huevos, pues que lo haga. O sea, decir, que quiero decir, es como, claro, pero esto no funciona así, porque esa institución, claro, se están pagando una leña a los padres para que, y tú les vendes la ilusión de que puedes convertir a sus hijos en personas de éxito. Entonces tienen que ser disciplinados y trabajadores y no sé cuántos y tal, ¿no? Y esto lo estaba contando por lo del entorno de... Y al final, claro, el colegio tiene muchas presiones
que esos chavales trabajen y saquen el trabajo y aprendan y no sé qué, aunque sea contra su voluntad. Y eso al final te lleva a ti a ser como una pieza más en el engranaje de la máquina de someter, de doblegar, ¿sabes? De doblegar la naturaleza de los críos, ¿no? Y es así, claro, es decir, al final es o entras en el juego o tienes que salir de ahí. O sea, es imposible sobrevivir en ese entorno intentando ser, como era yo, un happy flower, ¿sabes? Y un outsider y no pasa nada, esto es, pues bueno, pues que no lo hagan, pues que no sé qué, pues tal, no, ¿cómo que no lo hagan? No. Este chaval tiene que sacar la práctica, tiene que saber cómo se hace tal, porque luego va a llegar el examen y tiene que sacar como mínimo X y le tienes que subir el promedio hasta no sé dónde. Pues claro, los padres están pagando decenas de miles de libras al año y quieren que su hijo, claro, trabaje y tal, ¿no? Y es así. Y es, claro, es que es jodido. O sea, es que en esas. Es muy difícil, es que es muy difícil no ser aunque no lo sé, luego los profesores eran gente que luego fuera del cole no eran así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque eran gente, al final somos, pues eso, porque eran buena gente, no eran gilipollas. ¿Por qué tenemos siempre nosotros, te acuerdas de los profesores del cole? No sé quién, era un gilipollas. Pues a lo mejor luego el tío salía del cole, estaba tomándose ahí sus birras en el bar con los amigos y era un tío majo y tal, pero yo creo, la sensación que me da es que muchas veces esa presión del entorno te obliga, y estoy hablando del colegio como caso particular, pero estoy convencido que el mundo corporativo o tal seguramente sea muy parecido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, a lo mejor en pequeños reductos en la sociedad, pues como una facultad de una universidad o algo así, en que hay como un entorno, se dan una serie de factores poco común, o sea, poco frecuentes, ¿no? Como un ambiente de mucha libertad, de mucho estímulo intelectual, de mucho tal, y ahí a lo mejor, pues bueno, pues se puede desenvolver los humanos de forma un poco más tal. Y sí, aflorará lo mejor y lo peor de los humanos también en ese entorno, pero es un entorno que estimula más a lo mejor pues cosas como más creativas o más positivas o más tal. Pero es que en general, claro, estamos en, para que las cosas que decir, si yo estoy pensando en Elon Musk y gente por el estilo, estoy convencido que para que salgan los coches al ritmo que tienen que salir por la cadena de producción y para que las puertas cierren bien y para que tal y para lo que sea, pues seguro que tienes que tener como mucha gente ahí, ¿sabes? Machacando y echando horas y que no sé qué, y repitiendo y qué tal, ¿no? Y claro, eso al final genera tensiones, genera tal y terminas muchas veces, claro, decir, comportándote como un gilipollas porque subviertes los términos, ¿no? Y porque ya de repente lo guay, es decir, lo importante no es llevarnos bien en el entorno de trabajo, no es tener una buena relación con los niños, no es no enfadarse, no es no tal, no es que saquen el trabajo, es que el coche salga, ¿no? Es que la puerta cierre, ¿no? Lo que estabas comentando es un efecto muy conocido, que lo llaman efecto uniforme, y consiste en que tú te haces irresponsable de lo que está ocurriendo. Digamos que la responsabilidad pasa a estar al mando y tú te conviertes en un mero seguidor de órdenes, eres un soldado. Y eso, y de hecho aquí eres un papel. Hay otro famoso experimento que es el de la cárcel, viste la película, no sé si Sí, recuerdas. que los que asumían el rol de presos Sí. y de carcelarios, digamos, ¿no? Sí. En todo caso, ahora mismo hemos empezado con la inteligencia artificial y fijaos que hemos acabado hablando de esto, de neurociencia, y de hecho este siglo XXI es el siglo de neurociencia porque se ha metido ahí toda la pasta, se han llevado el pastel gordo y realmente la investigación ahora en todo lo que tenga que ver con neuro es prioritaria. Y se Aplica. están empezando a hackear la mente y realmente, o sea, los vendedores de humo tienen todavía más herramientas y esto es Frotados las manos. Sí. una nueva forma de manipulación, ¿no? Y es otra herramienta peligrosa y va a estar ahí. Y a ver cómo va para adelante, ¿no? Aparte que va a ser apasionante todo lo que aprendamos Por el de camino. nuestras cabezas. Mm. Por ejemplo, ya podemos leer la mente, o sea, lo cual me va a hacer. O sea, podemos recrear en imágenes lo que está imaginando alguien, lo Sí, cual me bueno, va a tú hacer lo hiciste hace un rato cuando iba yo conduciendo por la. Sí, o sea, decir, sin necesidad. No, no estamos en Pero, no, presión. pero Bartolo se refiere incluso a procesos mentales menos básicos que el de. a través de electros, tío, te ponen un casco y, ¿Y cómo es? O y sea, digamos que la inteligencia artificial ha aprendido a reconocer la actividad del electro como, pues eso, ¿no? Como, pues si se activa esta zona y tal, no sé qué, pues eso es la zona de las formas. Entonces está generando una forma. Y si se activa esta zona de tal, eso es que está, pues eso, ¿no? Escuchando música, ¿no? Porque. me da correlación, tío. Los tíos pasan un montón de imágenes al sujeto mientras le hacen lecturas de la actividad
la máquina aprende los patrones asociados a las imágenes, o sea, crea primero un diccionario y luego a partir de ese diccionario, cuando ya tiene un nuevo texto, que serían nuevas imágenes, pues, hombre, no te digo que te cree una Sí, que lo película ahí clave, súper pero libre, vamos, o sea, sí, sí, pero al vamos, final o sea, el tío está es pensando acojonante, ¿eh? sí, o sea, un poco de Más yuyu, o cuando, sea, más cuando Sí, sí, sabes, sí. porque yo creo recordar que sucedía que cuando vives algo y cuando lo recuerdas, más o menos se activan zonas del cerebro parecidas, ¿no? Cuando intentas reproducir algo que te ha sucedido antes, aparentemente estás activando las mismas áreas del cerebro, ¿no? Eso había escuchado, ¿no? sí. Con lo cual, claro, efectivamente eso funciona de puta madre, porque claro, al bicho lo entrenas, o sea, te someten a una serie de experiencias o lo que sea, no hace falta que sean imágenes, o sea, podría ser incluso cómo te sientes, cómo tal, ¿no? Te puedo cabrear, te puedo excitar sexualmente, te puedo tal, ¿no? Y luego, claro, luego el bicho lo sabe, claro, o sea, el bicho sabe cómo te sientes, ¿no? Y Hay si... una máquina así, ¿no? Que sueñan los androides en la Ah, de ostras, sí. Filter. Se llamaba, hostia, No me tenía un nombre acuerdo, muy sí, sí. curioso. Nomo. No. Pues sí, no, la máquina así, que pues luego está el Orgamatrón que mola más. Sí, 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 efectivamente. Allen. Pero bueno, pues nos dejamos como deberes recordar cómo se llamaba la máquina. Efectivamente. O sea, si lo encuentro, lo pondré aquí en los Lo subtítulos. pones. Está. Oye, tío Bartolo, muchas gracias Ah, por Bartolo, antes el... de que te vayas, antes de Ay, es que me verdad, veo por dónde vas. Voy a dejar bueno, eso te lo dejo a ti. Le voy a hacer otra pregunta. Que me han dicho que tienes una biblioteca muy nutrida. ¿Estás leyendo actualmente algún libro o cuál sería el siguiente libro que a lo mejor te lees? Ahora mismo, este me estoy leyendo, sí, además, mira, fíjate, lo estaba leyendo y me lo había dejado me lo he dejado en Barcelona. Se llama Las muchas vidas de Euclides. Vale. ¿Va Y literalmente de la vida del matemático griego? O... no, de la vida de matemáticos griegos se sabe bien poco, muy poco, y lo poco que además se sabe que es falso, pero bueno, se ha recreado muchas veces y se ha convertido en leyenda, ¿no? Claro. Pero el libro realmente lleva una cuarta parte, ¿eh? Pero es muy apasionante, tío, porque en realidad el protagonista son los elementos de Euclides, o sea, la obra. Y digamos que Vale. la obra ha ido recorriendo los siglos, qué impacto ha tenido, o sea, y Qué es muy guay. curioso, y he entrado a la lectura porque estoy haciendo una historia de una serie de, como de, ¿cómo decirlo? ¿Puedo enseñarlo por aquí? Sí, claro. O sea, si lo Sí. tienes, sí. O sea, que tienes compartir pantalla. A lo mejor te puedo hacer administrador o algo así. ¿Veis la Estoy pantalla? viendo Darwin Sí, 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 PDF sí. y estoy viendo un montón de texto que deja como un patrón dibujado Sí. en los huecos, ¿no? En los espacios del texto, ¿puede ser? Exacto. Entonces, ese patrón que deja es el I think, es un famoso dibujo que hizo Darwin en un cuaderno que se llama Cuaderno Rojo, que además lo robaron durante 40 años, ha aparecido hace poco lo dejó de nuevo un anónimo en la biblioteca de Cambridge. O sea, Anda, qué tiene una historia historia. de lo más curioso, con una tarjeta diciendo felicidades al bibliotecario. Entonces, lo que hay escrito, ¿vale? En la tipografía del libro original es el origen de las especies. Tiene como unas 520 páginas, Ajá. ¿vale? Pero está comprimido en una letra muy, muy pequeña y hecho en columnas, pero sí con una lupa en DIN A3 ya es legible. Y las palabras lo que hacen es forman justamente este icono Ese dibujo que dejó Mm. Darwin hecho, de la evolución, que es el qué árbol de la homenaje vida. Sí. más bonito. ¿Quién es el Sí, sí, responsable? sí. Pues yo mismo. O sea, lo que estoy Sí. Pues haciendo mola, ahora, lo que estoy haciendo mola, ahora mola. es esto. Cojo obras clásicas de ciencia y las combino con algún icono gráfico muy Ah, reconocible. qué Mm. guay. Sí, ¿Cómo sí, mola, mola? mola, mola. Y entonces, una de las cosas a las que estoy dándole vueltas es cómo hacerlo con los elementos de Con Euclides. los elementos de Euclides, ¿no? ¿Qué imagen coger, ¿no? Y qué texto, pues también es complicado. Ya, claro, porque claro, entiendo que los elementos de Euclides no son como, claro, Darwin al final era mucho descripción y mucha crónica y mucho tal, y había mucho texto, ¿no? Claro, Sí, sí, Euclides sí. a lo mejor, claro, no hay tanto texto conservado, ¿no? Entonces, Claro, claro. que Bueno. es un manual de derecho Klingon. Vale, Con Sí, sí, el sí, sí, sí. Enterprise, ¿no? Está en ese es el Klingon el Enterprise. texto. Sí, está, el borde está bordeado por el texto. Y el Y, texto es la Carta de los Derechos Humanos. Pero en eh, Klingon. bueno, primero en el Esperanto. Ah, Ah, vale.
luego transcrito a Klingon, o sea, porque lo puedes transcribir letra a letra. Qué Y guay. entonces, bueno, Porque sí, porque el Klingon tiene un alfabeto también propio, además tiene una, de... tiene una Real Academia, ya. O sea, los que están muy Claro, claro, volados, o sea, estaban tardando. Flipas. Sí, sí. ¿ves? Eso es grafía Klingon. Que limpia, fija y da esplendor al Klingon. Está muy bien. Tienen congresos, tío, se juntan y hablan en Klingon, están muy sonados. Y Así que estas son las bueno, pequeñas cosas Pues que hacen guay, que la guay, vida mola. merezca la pena, ¿no? efectivamente, estamos sacando cositas. Estoy haciendo con Fernando esto. Ha Y vamos, ha sido trabajo compartido, ¿no? Tú y Fernando. Muy chulo. Oye, Bien, bien, pues, bien, pues guay, tío, guay. ahora sí, pensaba que Rubén lo que te iba a Muchísimas preguntar gracias. era, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Y así esto ya nos vemos las caras y eso, y para despedir. Podríamos despedir con esa imagen, pero no sé. O sea, decir, hola. a compartir, ¿verdad? No, no me hace caso. ¿Por Pues qué? pensaba que Rubén te iba a preguntar, me alegro de que te haya hecho esa otra Ya. pregunta, pues también, también nos venía muy bien porque tú eres claro, un gran lector. No, pensaba que le ibas a preguntar que a quién le gustaría, con quién le gustaría que habláramos, ¿no? En el siguiente programa, que es una cosa que preguntamos siempre con escaso éxito porque no solemos conseguirlo, pero siempre lo preguntamos de todas maneras, que es como, ¿a quién te haría ilusión, con quién te haría ilusión que estuviéramos hablando en el siguiente vídeo que grabemos? Puede ser cualquiera y no tenemos por qué conseguirlo. Lo más seguro es que no lo consigamos, pero nos gusta saber a los invitados que tenemos a quién le gustaría escuchar, ¿no? Hablando con nosotros, ¿no? Creo que hay una persona, te digo quién es, Guay. que además hola, y lo que hace está curioso. Y además, o sea, me he acordado porque se llama Rubén. Se llama Rubén Duro. Y él hace documental microbiológico. Y entonces Microbiológico, has dicho. tiene. Sí, sí, entonces tiene documentales hoy en donde estás viendo cómo los huevos de los mosquitos pues están eclosionando, ¿no? Y plantas acuáticas, Y el tío lo hace paramecios. rollo con plan con cámara de microscopio y cosas de esas, o. Sí, bueno, son técnicas especiales que ya es interesante que las cuente y tal, y luego que el material está muy chulo. El material lo podéis ver, yo lo conocí de hecho cuando hicimos la presentación de CaixaForum Plus, que es una plataforma cultural. Y Mm. entonces él estaba también en parte de ciencia y fue cuando me enteré de que estaban esos documentales. Y les eché un vistazo y estaban de puta madre. Y luego el tipo es un tío muy, muy interesante y muy divertido. O sea, nos caímos muy bien, la verdad. Guay, Y, estupendo. Pues le echaremos un Bueno, vistazo mira, cuando a ver forma si, parte de su a ver si lo trabajo. conseguimos. A ver si lo Y a ver si lo conseguimos. conseguimos, sí, sí. A ver, nos le ponemos en dais un, contacto con él, le dais un a ver si se anima. saludo de mi parte. No os Por costará supuesto. encontrarlo. Si entráis en el CaixaForum Plus, que lo recomiendo porque hay un montón de material Sí, sí, interesante, sí. películas y tal. Hay 12 documentales míos de iconos de la ciencia, que no sé si te lo Ujú. dije, que lo hice para la Caixa. Mm. Y son micros de 7 minutos. Guay. Y Pondremos también luego los links en la descripción. Sí. hay de todo, ya veréis. Está curioso. Merece la pena, hay que escribirse poniendo el mail y un password y ya está. Y se le puede Y, contactar desde ahí. Estupendo, y ahí encontraréis el material y ya veréis qué chulo. estupendo. ¿Vale? Guay, guay, pues lo Pues muchas intentaremos, sí, gracias por señor. todo, Bartolo, tío. Muchísimas gracias, Ha sido un Bartolo. placer hablar un Totalmente. rateco. A ver si nos volvemos a ver, no sé, de año en año. O sea, si no, voy a pasarme por Madrid a finales de abril. Así es que te avisaré, por si se diera esta circunstancia rara de que De que una alineación coincidimos, ¿no? planetaria de que estás también en Madrid y nos vemos. Pues será un placer, tío. Un beso. Un beso y un abrazo. Cuídate Chao, mucho. Chao, Bartolo. chavales. Chao.